pero bueno. Evolución de Beedrill. Puedes nombrar a todos los Pokémon y buscarlos en Google y capturarlo. Bueno, a todos los Pokémon de 151 Pokémon. Pues bueno, este es lo que hoy justo vamos a hacer en este vídeo. Cotrecita, así que disfrútalo. Diferente ahí, por cierto, me acuerdo de cuando me dijeron en un directo que a mí me gustaban Vaporeon en sí por una broma que había. De un poco una broma subidita, pero bueno. La verdad que no sé, a mí me gusta bien el Pokémon en sí de ahí de batalla con Senseiya. Pero bueno, si a alguien le gusta de otra forma, pues allá esa persona, ¿verdad? Vaya foto, vaya imagen más curiosa y creo que es de la cuarta generación. Parece de IA, que sí. Pero seguramente no es porque creo que es de cuarta generación. La imagen esa que hay, no, que se me pone de lado. ¡Ay, Dios! Capturaste a Vaporeon, tenemos un Vaporeon. Igual que en Pokémon XD Tempestad Oscura, no sé si he subido el episodio. No lo sé, pero bueno, ahí está. Most Pokémon, ratón. ¿Cuál es el Pokémon ratón? ¿Ratata? No, es justo este, en vez de ser un ratón de arena. No, vamos, más bien es un topo, ¿no? Porque le ponen ratón. ¡Ay, Dios! Madre mía, primera hora de esta grabación siendo hater de Google, casi. Sandlashes, ¿vale? Tampoco hay que tener mucha imaginación para darte cuenta y que es Sandlash. Ahí sale Sandlash, vente a mi equipo. Por cierto, estoy viendo mi móvil, la carcasa que la enseñé en el primer episodio de Lugia. Uno de mis legendarios favoritos, que no sé yo de quién es el dibujo ni nada. Yo lo compré en una tienda y ya está, una tienda random, que no sé ni siquiera si sigue abierta hoy en día ni nada, pero bueno. Evolución de Beedrill. Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Pues es Kakuna. Uy, madre mía, es una referencia a un youtuber, ¿no? De Hakuna Matata, creo. Bueno, aquí tenemos a Kakuna. Son nuevos dibujos, yo creo, no sé. Yo creo que sí. Eso no estaban antes del 2025, al menos 2024, a lo mejor. Zopi Pokémon, me imagino que pone Pokémon perezoso. Me imagino, no sé. Mira, ahí me sale escrito. Oh, yes. Capturar. Este Pokémon me gusta mucho. Me recuerda también a un amigo. Y poco más. Me acuerdo también que en Pokémon Cristal me encantaba capturarlo. Bueno, me encantaba capturarlo, ya ves tú. Bueno, siempre lo quería capturar en sí. Siempre me gusta Slowbro y también Slowking. Pero bueno, ahí se quedan, ¿no? Mira aquí el Pokémon mono. Cerdo mono. A este al menos le ponen cerdo mono, no como al Sandlash que le han puesto ratón. Y ratón no es, realmente, es un ratón pero de tierra, un topo. O Mr. Receipt en Animal Crossing. ¿A que sí? Bueno, cada uno tiene su punto de vista, también puede ser un erizo, ¿a que sí? Puede ser muchas cosas. Vamos a poner Mankey, que después me pasa aquí 1000 años. Mankey, ¿y cuándo nos saldrá otra vez? Eevee. Oh yes, otro Pokémon enseñando el pie. Un piececito. Que bueno, en España yo considero normal que la mayoría de gente en sí sabe lo de los pies en sí, de que aquí siempre te dices algo en internet. No hay que mostrarlo, ¿vale? En sí que hay gente que paga por ellos. Entonces, ¿por qué estos Pokémon le han puesto enseñando los pies? Es como, madre mía, en sí, ¿no? En el sentido de que en España pues se dice esa cosa de que puedes vender fotos de tus pies si te encuentras muy mal y que mejor no enseñarlo así. Está esa broma en sí así. Y pues bueno, es ya una broma justo de eso, para quien no entienda en sí de que esos Pokémon o Pokémon mismo podría vender de eso, aunque bueno, sería extraño, ¿verdad? Así que dejémoslo ahí. La evolución de Shelder, antes creo que habíamos puesto Shelder, ¿verdad? Así que este es Cloyster. Cloyster. Yo me sé todos los Pokémon, chicos.
Este Pokémon tiene una forma curiosa, dicen siempre. La verdad no voy a engañar. Sabiendo que encima esto no lo ha hecho niños pequeños ni nada, pues yo creo de que, bueno, no voy a decir lo que pienso, pero todo el mundo más o menos yo creo que lo pienso, ¿verdad? Que a lo mejor pues ha podido estar un poquillo intencionado algo así, quién sabe, bueno, yo creo que no, voy a decir que no en sí como tal, porque yo no conozco a la persona y pobrecita, no podemos en sí el intuir cosas así por la cara, pero bueno. Lo normal es un poco ahí de que la gente pues le da igual y hace lo que le da la gana, incluso en trabajo. Pero no es en su casa y más sabiendo que son japoneses. Que bueno. Pokémon solitario. Solo sabemos todos Pokémon, chicos. Cubone. De hueso y Q y no sé de quién de qué significa Q. En japonés, cara. ¿Vale? Cara. Bueno, este Pokémon ya sabéis su historia en la Torre de la Banda, en el Pokémon Azul y tal, ¿a que sí? Mira, fue capturado y bueno, y sabéis la creepypasta de la cabeza esa y todo, ¿a que sí? Bueno, yo espero que sí. Porque yo sí la sé en sí, es la cabeza, dicen, de la madre que era un Kangaskhan y todas esas cosas. Bueno, Flycatcher Pokémon. Pimpbell se llama, ¿verdad? Pimpbell. Creo que se llama así. A ver, que se escriba bien. Es un Pokémon bastante fácil de conseguir, ¿eh? Pimpbell. Oh, no. Pimpbell. Weepinbell. Ay Dios, me estoy pillando aquí. Pimpbell. No, ay Dios, que escribo otra cosa. Pimpbell. Madre mía, cuántas personas escribiendo los nombres de esto, le habrá salido. Ay Dios. Pimpbell. Vale, tiene que ser Pimpbell. Pimpbell, no vale a hacer. No vale hacer trampa, ¿vale? Pimpbell. Victreebel. Fallo, esto tomarlo como que nada, ¿eh? Victreebel. ¿Y qué? ¿Te ha gustado el vídeo? Yo espero que sí, ¿eh? La verdad que este juego, si alguien me pregunta si ahora no está y tal, bueno, lo he dicho en sí en el vídeo, en un capítulo. Necesitas poner el Google en inglés, ¿vale? En sí como tal. Y después ya en sí, pues, puedes capturar a los Pokémon una vez los busques en sí. Se va completando ahí como el Pokédex. Ya lo habéis visto en todo el capítulo. De eso trata todo el vídeo en sí, casi toda la serie esta. Pero bueno, espero que os haya divertido, ¿eh? Venga, suscríbete justo con la flecha aquí arriba para aprender muchísimo los videojuegos y sigue viendo los vídeos justo con la flecha aquí abajo para divertirte, creo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.